Oye. ¿Ahí está bien? ¿Todo bien? A ver. Ok. ¿Listo? Sí. Ok. Hey family, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí yo, Snooks HD de Snooks Artist Stars. Pues les tengo un artista que es ilustrador y pues estoy con... Rulo Valdés. eh, ¿Cuánto tiempo llevas siendo ilustrador? Bueno, de carrera llevo ya más de 20 años. También trabajé muchos años en publicidad. Entonces, también ahí haciendo ilustración. Entonces, llevaré unos 25 años más o menos. ¿Tanto tiempo? Ujú. Sí. No, yo sé que no se nota, pero sí. ¿Desde a qué edad empezaste? Pues entré a publicidad a los 17 años. Ahí, para que hagan cuentas. Órale. ¿Cuántos años tienes? Para que hagan cuentas. Ok. ¿Qué te motivó a ilustrar? ¿Qué me motivó a ilustrar? Bueno, creo que principalmente viene mucho de la necesidad de contar historias. A mí empecé siendo muy fan de los Caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball, de los cómics de los X-Men, y de repente como que esas historias ya no me eran suficientes, entonces yo quería como contar mis propias historias y empezar a dibujar y hacer cómics contando esas historias como alternativas, que ahora ya sé que se llaman fanfics. Creo que fue lo que me llevó a definitivamente empezar en esto del dibujo. ¿Cuántos dibujos como que has hecho, o sea, o portadas? Portadas, bueno, portadas como tal de ilustración, he hecho, bueno, hice, mi primera portada fue para Evil Dead, luego hice una para El Hombre Araña, también he hecho, o sea, exclusivamente portadas en donde no he trabajado dentro, bueno, Calimán, justamente, y Máscara Sagrada. ¿Esa cuál es la máscara sagrada? La nueva que está sacando el cómic de Luchador, de unos chicos de Monterrey que se llama Criptograma. Sí puedes contar sobre esa? Sí, porque ya salió publicada justamente en la última Animole. Órale. Oye, y sobre la Animal, ¿cómo te fue? Bien, la verdad es que afortunadamente fue muy interesante porque tuvimos el preview de lanzamiento de Blue Demon Jr. y fue como, la verdad es que una experiencia muy grande porque, pues bueno, tuvimos la suerte también de compartir, pues también estuvo ahí Blue Demon Jr., entonces pues el lanzamiento estuvo bastante chido y luego, bueno, pues también en un ratito en la mesa le cayó también Horacio García Rojas, la voz de Batman Azteca y actor de Diablero. Entonces, pues fue como un evento bastante chido. Hubo autógrafos, me imagino, ¿no? Sí, autógrafos, hubo cómics, hubo prints, hubo hasta stickers, ¿no? Todo bastante movido. Con los autógrafos sobre tus productos, ¿cuántos fans son? Bueno, que digamos que los fans, o sea, si te dan, o sea, si das autógrafos. Claro, sí, no, afortunadamente, muchísima gente se paró en la mesa. La verdad es que, como siempre, agradezco mucho a la banda que me apoya, agradezco mucho a la gente que se para en mi mesa y la verdad es que estuvo bastante bonito, bastante chido. ¿Qué te dicen tus fans sobre tu trabajo? Pues espero que les guste mucho. La verdad es que sí, hay como una buena retroalimentación entre la banda que le gusta mi trabajo, la gente que lo compra, la gente que viene nueva a mí. Me gusta mucho ver que la gente que no conoce mi trabajo, que no me conoce de ningún lado, se acerque y vean y les agrade mi chamba. Eso creo que es lo más importante para mí. Bueno, family, pues es un ilustrador de cómics y pues que les vamos a enseñar pues sus cómics. A ver si les puedes enseñar. Claro que sí. Bien, por ejemplo, es el trabajo que hice para Batman The World, que es una colaboración que se hizo en conjunto con 14 países. La escribe el escritor Alberto Chimal, que además también es muy talentoso. Y aquí participamos representando a México en una historia que se hizo para
contar historias de Batman en diferentes lugares del mundo. Y a nosotros, como México, nos tocó contar una historia dentro de la propia idiosincrasia del personaje. Nos tocó hablar un poquito, también hablamos un poquito de causa social, y la verdad es que es uno de los proyectos creo que más importantes en mi vida, porque bueno, aparte de que me dio la oportunidad de dibujar uno de mis personajes favoritos, pues me convirtió en el primer mexicano en dibujar a Batman. Entonces la verdad es que también está como bastante chido. Es un proyecto al que le tengo como mucho amor, y pues finalmente es creo que uno de los puntos importantes de mi carrera, ¿no? También te puedo platicar, por ejemplo, ¿no? Esta portada que hicimos para Calimán, ¿no? Para nuestros amigos de Superhéroe y Camite, que la verdad es que es un proyecto también muy bonito, porque había tenido todas las ganas, toda la vida, de trabajar en un proyecto para Calimán. Inclusive en mis inicios en mi carrera participé un poquito en este movimiento que hubo en su momento de Calimán Regresa. También participé en una exposición que se hizo, que de hecho Comicase llevó a los museos, que fue Calimatías, ¿no? Y bueno, pues para mí sí también es otra cosa muy bonita, porque pues al final del día mi abuela y yo escuchábamos este programa, ¿no? Este es otro proyecto en el que participé también, es el Crucifijo del Padre Lucas, ¿no? Que fue con la banda de Sonoro para el podcast Relatos de la Noche, y bueno, fue un cómic de terror que se publicó en blanco y negro, y también es un proyecto que le tengo mucho amor, porque aparte de que me sacó de mi zona de confort, me permitió colaborar con gente no solo muy talentosa, sino aparte muy querida. Entonces la verdad es que fue un proyecto al que le tengo como particular cariño, ¿no? Este es uno de mis cómics insignes, ¿no? Que es Canek Jr., que fue una edición que sacamos junto con el maestro Everardo Ferrer, con Dan Lee, y bueno, este fue un proyecto que saqué por mi cuenta, que fue una edición especial y que fue hecha para los fans de la lucha libre. La verdad es que este proyecto no solamente le tengo mucho aprecio, sino también fue el que me dio la oportunidad y la patada de salida para poder participar en la antología de Batman The World. Y bueno, por último, creo que también no menos importante, pues es esta portada del Hombre Araña, donde me toca traer al Hombre Araña aquí a México. Esta es en colaboración con el autor Edgar Gómez, que también es quien le metió el render y el color a la portada. La verdad es que es un autor increíble, y bueno, pues ya con esto me toca traer tanto a Spider-Man como a Batman a México, y me convierte eso como en algo así como la Secretaría de Comunicaciones o Relaciones Exteriores con los superhéroes, ¿no? De todos los cómics que enseñaste, ¿cuál es tu favorito? Pues no podría decirte, definitivamente creo que es muy difícil señalarte un favorito, porque es como decirte cuál de mis hijos quiero más, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio mérito, cada uno tiene como sus propios bemoles también, y cada uno tiene como su propio valor. Además también tiene mucho que ver como en qué punto de mi carrera llegaron. O sea, finalmente pues mi primer trabajo tal cual para mi primera página, mi primer cuadro para Marvel, por ejemplo, pues fue Wolverine y Nightcrawler volando en un espacio repleto de dinosaurios y cayendo a una isla repleta de dinosaurios. Entonces pues la verdad es que ya desde ahí fue como pensé que no iba a dibujar nada más chido, ¿no? Y luego de repente empezaron a salir todos estos proyectos que ya les acabo de mostrar. Entonces pues no te puedo decir, o sea, ha sido como un proyecto tras otro, y bueno, pues ahorita que estamos ya lanzando nuestra propia editorial, La Llorona Comics, y lanzando Blue Demon, pues ha sido como una escalada, ¿no? ¿Sí puedes platicar de tu editorial? Claro, sí, ya justamente estamos ya en Sanborns, salimos la semana pasada, y pues nada, estamos lanzando tenemos varios proyectos en mente, obviamente, pero pues ahorita principalmente el proyecto que es nuestra cabeza, nuestra bandera, y con el que estamos saliendo, pues es el cómic de Blue Demon Jr. Pues te deseo mucho éxito Muchas gracias. con ese proyecto de Blue Demon y con los demás que tienes en mente. Muchísimas gracias. O sea, sobre Marvel, que platicaste cómo tú llegaste. Pues llegué por una revisión de portafolios que se realizó en un evento de cómics que hubo. Trajeron a un scouter, C.B. Cebulski, que vino a revisar portafolios, y bueno, fui el afortunado de una serie de carpetas que se mandaron. Al final se hizo como un shortlist, ¿no? Y luego al final terminaron escogiendo mi trabajo para que pudiera trabajar en Marvel, y empecé justamente con el título
de Extreme X-Men, luego pasé a Astonishing X-Men y luego hicimos un crossover que se llamó Extermination. ¿Cómo fue chambear así con Marvel? Pues fue un sueño, la verdad es que fue muy bonito, fue muy interesante. Lo que creo que también vale mucho la pena rescatar de esa experiencia es que también me ayudó mucho a entender cómo funcionaba la industria en Estados Unidos, ¿no? A veces uno piensa que es como muy glamoroso y a veces uno piensa que es como muy, no sé, como que ya el hecho de estar como cumpliendo tu sueño implica que ya como que el trabajo parece ser que como que se estabiliza y la realidad es que no, ¿no? Al contrario, ¿no? Sube el rendimiento, sube el peso, sube la chamba, o sea, en uno de los cómics que hice, por ejemplo, tuve que dibujar, fueron 7 páginas en 3 días, ¿no? Entonces, son unos procesos de trabajo que a veces es algo que la gente no habla, pero pues también es un proceso que va, pues como poniéndose muy más grande mientras más grande vas llegando, ¿no? Como que tus responsabilidades y tu nivel va subiendo y tiene que subir en muchos niveles, ¿no? Me imagino que, bueno, chambear en Marvel, pues creo que pesaron, ¿no? Pues sí, obviamente por esto que te comento antes, sí es rudo, pero bueno, pues es lo mismo que estar ahorita sacando nuestra editorial, o es lo mismo que estar haber trabajado en DC Comics, ¿no? O sea, son formatos o son una liga, digámoslo, diferente, ¿no? O sea, de DC, ¿cómo fue que llegaste ahí? Pues ahí llegué por Batman, curiosamente, ahí fue al revés, ahí más bien me buscaron para mostrar mi trabajo, me invitaron, bueno, es que no te invitan en el sentido de no te invitan a participar en ese proyecto, o sea, porque como son proyectos muy secretos, primero pues me pidieron mi carpeta para un proyecto X, luego ya una vez que pasó como que la primera ronda de que a la gente le gustó, o sea, a DC le gustó mi trabajo, pero yo todavía no sabía que era para DC, me mandaron a hacer una prueba, luego ya hice una prueba y luego ya por fin me enteré que iba a trabajar en lo de Batman y bueno, pues ya ahí fue organizar el proceso de trabajo. En este caso el proceso de trabajo fue diferente porque como estábamos trabajando en una antología, pues hasta cierto punto teníamos más libertad creativa porque podíamos proponer desde cómo iba a ser el diseño del personaje, desde cómo íbamos a nosotros diseñar al personaje que iba a aparecer ahí, cómo íbamos a dibujar, el estilo con el que íbamos a dibujar. Entonces, como que había muchas variantes que hacían que el mismo proyecto se volviera como diferente o más interesante, ¿no? Órale. ¿Cómo te sientes de haber dibujado a Batman? Pues ahorita ya viéndolo en retrospectiva, pues bastante chido. O sea, ahorita ya pasó un rato que eso sucedió, entonces la verdad es que pues es una gran experiencia que no solamente se queda en tu currículum, sino se queda también como en tu corazón, porque pues finalmente estás formando como parte de algo como tan enorme, ¿no? Como es el personaje del hombre murciélago y está siendo una parte importante, digámoslo, dentro de su historia, ¿no? Porque también, o sea, este proyecto fue un proyecto que fue la primera vez que DC lanzaba en toda su historia un proyecto en 14 naciones simultáneamente. Entonces, la verdad es que fue un trancazo muy fuerte, fue muy bueno. Ahorita que ya lo veo, te digo, en retrospectiva, lo veo como un gran honor y me da mucho gusto. En su momento me estaba yo cagando de miedo. O sea, sí, cuando me dijeron que iba a hacer eso, fue como, no podía creerlo. O sea, sí fue muy difícil. Creo que hasta que no lo vi publicado, no me pudo caer el 20 que la experiencia ya había como terminado en ese sentido, ¿no? Entonces, fue como parte un poco del proceso. Sobre la experiencia, ¿cuál es la experiencia que más has disfrutado ¿De qué? de haber dibujado? ¿Cuál es la experiencia que más he disfrutado de haber dibujado? Ok, es una pregunta interesante, creo que no lo he pensado como tal. Pues creo que al final del día lo más importante de una experiencia como esta es como tal el poder comunicarte con otras personas, el poder transmitir ideas. Cuando a la gente, cuando iniciamos en esto de los webcomics, que también tuvimos el honor de ser los primeros webcomics, webcomiqueros mexicanos, pues lo hacíamos gratis, ¿no? Y lo hacíamos sin ninguna intención ni de fama ni de nada, nada más era publicar historias. Y eso creo que fue un gran comienzo porque pues finalmente nos ayudó a contactar con lo que nosotros queríamos, en este caso mi compadre Oscar Amador y su servidor, pues lo que queríamos era eso, conectar con la gente, ¿no? Creo que eso es lo que más nos gustaba, el hecho de que la gente entendiera el gag, entendiera el chiste, entendieran ese estilo de dibujo, nos generaba un vínculo con las personas y creo que eso es lo más importante, creo que es una de las cosas que siempre he buscado con mi trabajo, con mis dibujos, es eso, ¿no? Poder
conectar y vincular ideas. Creo que la ficción siempre nos ayuda en muchos sentidos a poder visualizar la realidad de otra forma. Y a mí eso me parece una de las cosas más bonitas porque al final del día, pues eso no solamente te ayuda a ti como autora a conectar con la gente, sino a la gente conectando entre la gente. Porque ya dos personas que son fans de Blue Demon Jr., de Batman, de Spider-Man, que se interconectan entre ellos, generas como una especie de cadena. Y eso me gusta mucho, creo que es principalmente lo que más me ayuda en esta parte de mi trabajo. Sobre la gente que te han dicho algo bonito, que te ha impactado o que te ha llegado. Muchas cosas, hay muchas historias. Me voy a pasar todo un día contándote en todos estos años de carrera un montón de historias. Hay desde historias de gente que no conoce mi trabajo y que lo compra por primera vez y se emociona mucho y regresa por más. Gente que cuando te ven en un evento de repente está llorando de la felicidad porque sienten que tienen un vínculo con alguien que logró llegar a cierto punto. Hay gente que te admira y que quiere llegar al mismo lugar que tú y están tratando de seguirte y ver cómo poder llegar a ese punto. Eh, Ay, Dios santo. Pero, Perdón, gracias. Ay, aquí estoy. Y bueno, hay también creo que momentos importantes y muy bonitos en donde puedes ver que la gente por ejemplo, no sé, nos pasó cuando fue lo de Batman, ¿no? Que de repente llegaba gente y era gente que nos pusieron en un zócalo en Chihuahua y de repente la gente llegaba y quería que les firmaras algo y nos tocó firmar un montón de cosas, ¿no? Había señoras, por ejemplo, que llegaron y como no encontraban que les firmaran, les pedían cartones a las personas de los lados. Entonces era como eso, como poder hacerles un dibujo o algo para que ellos se llevaran no solamente un cartón con letras, ¿no? Sino pudieran tener como una experiencia mucho más completa y fuera como mucho más bonito. Creo que han sido experiencias de todo tipo, ¿no? ¿recuerdas el momento cuando autografiaste por primera vez? No me acuerdo cuál fue mi primer autógrafo, honestamente, no puedo recordarlo, pero sí me puedo acordar de la emoción y los nervios que daba firmar los primeros cómics que hice. O sea, sí fue muy loco y sí me acuerdo haber estado en esas primeras moles, ya firmando como autor y era una cosa bien extraña. Sí fue muy, muy loco la experiencia. Y además es muy gratificante porque, pues eso, ¿no? La gente que llega y te pide algo, es como muy, muy bonito. La verdad es que no podría explicarlo. ¿Cómo te sientes de que tu trabajo ya está reconocido? ¿Cómo se siente? Pues es raro. Creo que uno nunca va siendo consciente de la escalada que va teniendo en ese sentido. O sea, tú puedes asumir que mi trabajo es reconocido porque, o sea, bueno, en mi caso, porque pues lo encuentras, ya te lo topas y no lo subiste tú, ¿no? O sea, ya empiezas a ver cómo gente habla de ti, cómo gente habla de tu trabajo. Pero yo siempre he dicho que ser famoso en esto de los cómics es como ser el jugador de badminton más famoso. O sea, es muy irrelevante. No puedes asumir que eres famoso porque ya hiciste una cosa u otra. O sea, está chido y es algo que agradezco mucho y mi carrera me gustó mucho. Pero desafortunadamente vivimos en un país que no nos permite como vivir de nuestras glorias pasadas, ¿no? O sea, pues sale lo de Batman, te ganas lo de Batman, te gastas lo de Batman y tienes que seguir en el siguiente proyecto, ¿no? Porque además hay, en mi caso, hijos y familia que mantener, ¿no? Entonces, pues tienes que seguirte al siguiente proyecto y al siguiente proyecto y tienes que continuar trabajando. O sea, pues un beisbolista por un jonrón que mete no arma toda su carrera, ¿no? Entonces, justamente ese es un poco el punto, ¿no? Hay que continuar y hay que seguir. Entonces, no te puedes nunca quedar en que si ya la gente conoce tu trabajo, que si ya la gente te puede ubicar. O sea, esto es constante, ¿no? O sea, tienes que estar moviéndote, publicando, constantemente trabajando, ¿no? Me imagino que la gente pues ya es como, o la gente es un ejemplo a seguir, o sea, que te admiran, ¿no? Pues no sé, no sabría decírtelo. Creo que es algo que yo no podría saber. Y bueno, pues al final del día, creo que, como te digo, finalmente a mí me interesa más que el reconocimiento, el conectar. Creo que esa es la parte más importante para mí en cuanto a mi trabajo y cómo la gente lo valora. ¿Tienes un ejemplo a seguir?
Claro, muchos, muchísimos. De hecho, justamente ayer que se murió Drew Struzan, me sentía muy mal porque él era uno de los ilustradores que para mí era una referencia obligada. Hay muchos autores, están Humberto Ramos, Edgar Clement, Jorge Molina, Oliver Coipel, Dan Mora, o sea, ilustradores, no sé, te podría decir un montón, y no solo ilustradores, pintores, o sea, hay un montón de autores que me encantan, ¿no? No sé, cómics como Black Sad, como Day Tripper, Fabio Moon, Gabriel Ba, o sea, hay un montón de gente que admiro en muchos sentidos y que además hay gente que me gusta por unas cosas, gente que me gusta por otras, hay gente que me ha seguido gustando toda la vida como Joe Madureira, Humberto Ramos, Carlo Barbieri, y hay gente que admiro mucho, ¿no? Paco Medina, no sé, Berardo Ferrer, o sea, ¿sabes? O sea, hay muchísimo. Creo que no te podría explicar porque se me abruma la cabeza la cantidad de gente que creo que admiro. ¿Puedes dar un consejo a los que quieren dedicarse a ser ilustrador? Claro, creo que el principal consejo que les puedo dar es que tengan que aprender a tener mucha tolerancia con la frustración. Esa es una de las partes más difíciles. A veces el conectar lo que pensamos con lo que estamos dibujando nos cuesta mucho trabajo y esto solamente es un mal que se acaba con práctica, ¿no? Practicando, practicando y aprendiendo, ¿no? Mucha práctica sin un aprendizaje formal no tiene mucho sentido, como también un aprendizaje formal sin mucha práctica tampoco lo tiene. Encontrar el equilibrio entre esas dos cosas creo que es lo que lleva a que los dibujantes puedan encontrar algo similar en donde se repitan constantemente, en donde se encuentren a ellos mismos constantemente, y eso es lo que la gente llama estilo. Y ahí es cuando también la inspiración ya no te vuelve a faltar, porque también ya empiezas a hacerte como ir armando tus propios procesos creativos. Y la verdad es que como participante y ganador 2 veces de la beca del FONCA y ahora como tutor, me ha tocado ver mucho como los procesos artísticos de otros dibujantes que son muy talentosos y te vas dando cuenta que es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Que no se preocupen, o sea, el miedo es una parte normal, es una parte que nunca se abandona y es algo que además casi la mayoría de los autores conservamos toda nuestra vida, pero el hecho de poder ir explorando estos estilos, estas formas y encontrar nuevas voces, nueva narrativa y nuevas maneras de explicar, pues creo que al final del día es parte del mantenerse firme y continuar en la práctica. Gracias. Y hiciste algo de Halo, ¿no? ¿De qué, perdón? De Halo. Pero sí, me tocó dibujar bueno, no, se le llama intervenir, un casco gigante. Sí, de fibra de vidrio, que era una cosa gigante como de 2x2, para una exposición que se armó aquí en la Ciudad de México. Ya no se puede encontrar, ¿no? No, tengo entendido que se los llevaron a las oficinas en Los Ángeles. Sí, fueron además, fue una participación padrísima porque me tocó conocer a 14 artistas bastante grandes, entre los que hubo dibujantes, pintores, grafiteros, muralistas, entonces la verdad es que fue un gran honor haber participado en ese evento. En el futuro, ¿cómo te verías que querías años, en 10 años? Ay, 10 años, qué gran pregunta. Creo que como artista es muy difícil siempre responder esas cosas porque no lo sabes. Creo que los proyectos te van llegando. Yo me veo feliz compartiendo con mis hijos, teniendo más espacio para ellos. Espero ya para ese momento haber encontrado al amor de mi vida y espero de verdad poder estar tranquilo. Creo que eso me gustaría. En cuanto a proyectos, no lo sé. Creo que espero de corazón y tengo toda la fe en que mi editorial pueda cimentar algo mucho más profundo, pueda hacer algo, pero también tener expectativas sobre eso es cosechar frustraciones. O sea, la verdad es que creo que lo mejor es esperar a ver qué es lo que pasa y esperar que los mismos proyectos hablen por sí solos. Ya por último, menciona que tus redes sociales. Me encuentras como Rulo-Valdés con doble S en casi todas las redes sociales. Estoy así en Instagram, X, Twitter, bueno, Tinder, o sea, ¿También Tinder? en todas partes me encuentras así. Ok. Bueno, familia, pues espero que les haya gustado esta entrevista. Síganlo, apoyen en su trabajo. Y pues también va a convenciones. Así que pues vayan a conocerlo. Es un gran tipo. Y pues por ahí pues piden de su autógrafo y una foto. ¿Va? Muchas Chao. gracias.
de esta. Ahora la entrevista del cómic de Blue Demon.